Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, buenas tardes. Bueno, otro lunes con Lucha Libre. Hoy día ha pedido licencia Ricardo Paz. Qué mejor oportunidad para invitarlo a Waldo Albarracín en un lunes en el que vamos a tocar 36 años de recuperación de la vida democrática, 10 de octubre, 21 de febrero y por supuesto el desafío que ya tiene un candidato o un precandidato visible, don Carlos Mesa. Un gusto, Waldo, aquí en Lucha Libre todos los lunes. Un gusto estar contigo esta vez. Muchas gracias, Juan. Un abrazo cariñoso para ti y a través tuyo a la audiencia de este importante programa. Tú eras y has sido durante mucho tiempo presidente de la Asamblea de Derechos Humanos. Has sido defensor del pueblo y luchador consecuente por la vida democrática. ¿Cómo evalúas estos 36 años de vida democrática, de recuperación democrática, a la luz de lo que está viviendo el país, a la luz de dificultades que tiene la democracia boliviana, pero también, sin duda, coincidirás conmigo, a la luz de esperanzas que siempre labra todos los días nuestra comunidad y nuestro país? Bueno, mira, el 10 de octubre de 1982, yo todavía era estudiante universitario, obviamente ya involucrado en las movilizaciones de entonces. También ese año logramos recuperar la autonomía universitaria, ¿no? Que había sido avasallada por la dictadura. Teníamos rectores y docentes interventores, paramilitares campeando en la universidad, y nos costó sacarlo, y fue a puño limpio. No, ellos tenían armas, nosotros solo teníamos puños. Bueno, pero los sacamos, incluso al rector interventor, y le entregamos a una persona que tú también la respetaste mucho, don Hugo Mancilla, que era el rector democrático que había sido elegido, y a nosotros no nos interesaba de qué partido era, sino era el sector institucional, entonces había que destituirlo en el cargo. Bueno, pero a partir del octubre del 82, ¿no?, donde don Hernán Siles Suazo es posesionado como presidente tras haber ganado las elecciones en 1980, siempre nace una esperanza de que el país tome otro rumbo, de que se consoliden los derechos humanos, de que se escuche a los sectores más clandestinizados, a la gente que no tenía protagonismo ni se lo consideraba ciudadano, en fin. Y entonces habíamos cifrado mucha esperanza en el gobierno de Siles Suazo. Conocemos las circunstancias de ese gobierno, que hay que reivindicar algo, no violó derechos humanos el gobierno de don Hernán Siles Suazo, pero tampoco lo dejaron gobernar. Ahí el Parlamento era mayoritariamente integrado por partidos de derecha, el MNS, ADN especialmente, y en el ámbito laboral la Central Obrera, en los sectores fueron muy implacables con el gobierno de Hernán Siles Suazo, generó tal estabilidad, y eso vino el tema de la inflación exponencial que... Bueno, terminó don Hernán Siles Suazo renunciando a un año de su mandato en la idea de generar un consenso nacional. Pero nos vino después la era, diríamos, de los gobiernos neoliberales, que se inició con don Víctor Paz Estenssoro, hacia adelante, ¿no? ¿Qué cosas que yo quiero reivindicar del espacio democrático? Es que desde ese día, 10 de octubre del 82, hasta hoy día, el país no ha vuelto a vivir una sola dictadura militar. Es decir, no hubo un solo régimen de facto. Independientemente de los gobiernos, con sus aciertos, desaciertos, de los colores políticos de cada gobernante, todos fueron constitucionales, incluso en los momentos críticos, ¿no? De nombrar, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema, presidente del país, el caso de Rodríguez Belcé, fue una decisión constitucional, o la sucesión presidencial de Mesa sustituyendo a Sánchez Lozada fue una decisión constitucional. Es decir, no se rompió
el referente constitucional. Entonces es un aspecto fundamental que hay que reivindicar, y creo que el protagonista para cuidar esa democracia desde ese día hasta nuestros días ha sido el pueblo boliviano. O sea, es el que nunca ha permitido decisiones fácticas y ha hecho prevalecer sus derechos, sus cuestionamientos, también por las vías democráticas, independientemente, reitero, de que en distintos regímenes hubieron muchas actitudes, podríamos decir, de mala fe. El hecho de que hasta hoy día, desde esos tiempos hasta hoy, no existe en Bolivia y no se ha hecho lo posible para generar independencia de poderes, por ejemplo. Es decir, un equilibrio en el ejercicio del poder, que cada uno reconozca sus límites, es una asignatura pendiente. No lo hizo ni Paz Extensor, ni Sánchez de Lozada, ni Banzer, ni Pazamora, en fin, ni menos el actual gobierno, que más bien ha generado una concentración grosera del poder en el Palacio y subordinando al órgano judicial, al Parlamento, al órgano electoral, en fin, hasta la Defensoría del Pueblo finalmente hoy día. Porque avances hubieron. El hecho de que en la reforma del 94 se haya creado el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etcétera, el Consejo de la Judicatura, son avances cortos, insuficientes, pero avances al fin. El hecho de que, desplazando a la banda de los cuatro, haya emergido por acuerdo de los partidos políticos una corte de notables que en 10 años ha generado un respeto al órgano electoral, confianza en las elecciones de esos tiempos, esos son avances, pero reitero, muy insuficientes ante lo que hoy vivimos, pero es importante por ello en este 10 de octubre que se aproxima, reafirmar convicciones, que el pueblo entienda que no hay mejor forma de convivencia colectiva más civilizada que no sea la democracia, con todos sus defectos que se puede ver, pero siempre hay opción de mejorar, es una democracia perfectible. Lo que no hay que permitir, y es por eso que se justifica nuestra lucha, es que quienes llegan al Palacio por la vía constitucional sean ellos mismos los que se desdigan de la Constitución, la quieran pisotear, la quieran desconocer, absolutamente guiados o impulsados por intereses personales o intereses de grupo, más políticos que intereses patrióticos. Entonces, para eso están los organismos de derechos humanos, las instituciones, especialmente las que hoy conformamos CONADE, ¿no? Acuérdate tú que como luchador social, que CONADE justamente nació en esas coyunturas de temor de que mañana viene dictadura, mañana viene el golpe, y se formó el CONADE para defender la democracia. Y lo que tratamos a través de la actual CONADE es justamente recuperar esos principios, esa fortaleza moral de la CONADE original. Eso es lo que te puedo decir en este primer punto. Todo boliviano de convicción tenemos la obligación de defender nuestra democracia, y en eso vamos a ser intransigentes. Bueno, acá mismo, Waldo, hablábamos de esta significación tan importante de 36 años de vida democrática como continuidad de la vigencia de la Constitución, al menos. Sabiendo que en estos 36 años hemos tenido varios momentos estatales que no culminaron adecuadamente y muchísimos gobiernos que intentaron hacerlo. Y ahí destacábamos, en otras conversaciones, te decía, lo que fue la crisis que tuvimos muy temprano recuperada la democracia, ¿no?, a la que tú hacías referencia. Y es que, claro, todo ese impulso vigoroso que encumbró a la UDP y al doctor Siles en el gobierno, el primer gobierno democrático, y yo te diría el primer gobierno enteramente democrático, verdaderamente democrático, porque además en medio de las dificultades, el doctor Siles dio un paso al costado y permitió al menos una transición electoral que preservó finalmente la democracia. Y es que a los pocos años de instalada la UDP, se desató, se visibilizó una profunda crisis de lo que hoy día podemos denominar a la distancia y con cierta precisión, una profunda crisis del Estado del 52. Y claro, eso emergió después de las dictaduras, emergió con motivo del enorme endeudamiento que tuvimos que empezar a cubrir. No olvidemos que Banzer
recibió un país con una deuda de 490 millones de dólares y entregó a la ODP el país con 3.000 millones de dólares de deuda. Pero además, cuando asumió la ODP, se había terminado el ciclo del alza de las materias primas. También durante el Mancerato tuvimos un ciclo largo, Parecido al actual, claro, un ciclo largo de alza del petróleo, de alza del estaño, de alza de los minerales, y fueron estos dos elementos, el endeudamiento externo que se acumuló y la enorme cantidad de recursos que el alza de los precios internacionales, lo que le dio aliento a Banzer. Además, por supuesto, de la represión indiscriminada y del recorte absoluto de las libertades. Pero ese modelo se agotó. El Mancerato primero y luego el modelo económico, el Estado del 52, se agotó con el doctor Siles a partir del afloramiento de la hiperinflación, del pago de la deuda y sobre todo de la caída drástica de los precios internacionales de nuestras materias primas. Y mira el patriotismo de don Hernán. Don Hernán no apeló sino a la renuncia, a dar un paso al costado y viabilizó una transición democrática que luego fue seguida de un momento electoral en el que los bolivianos votaron como votaron, pues, ¿no? Y se inició este largo periodo del modelo o de la fase estatal neoliberal, que también se agota al cabo de 20 años. Se agota visiblemente a partir del año 2000 y cae en pedazos el año 2003. Y ya no frente o con motivo de una actitud patriótica como la de don Hernán, sino con motivo más bien de un empecinamiento autoritario de Gonzalo Sánchez de Lozada, que prefirió la muerte de casi un centenar de compatriotas, la masacre de otro tanto o mucho más, tanto que tuvimos que empujarlo en helicóptero. Y digo en plural porque yo era alcalde de La Paz, tú eras presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, y yo recuerdo que especialmente cuando la masacre empezó a tomar visos de gravedad enorme, nos reunimos contigo y con Ana María Campero. Ana María Campero. ¿Te acuerdas, no? Nos fuimos a Sopocachi, a su casa, y ahí decidimos llevar adelante la huelga de hambre y, por tanto, plegar a todas las clases medias paseñas a lo que ya era un visible levantamiento popular alteño, ¿no? Mira, hoy día es posible afirmar que también se ha agotado un modelo, una forma de administrar los intereses del país que se inauguró con gran esperanza el año 2006, ¿no? Así es. Claro, porque luego de la caída del neoliberalismo vino la transición de Carlos Mesa y de Rodríguez Belcé y el gobierno de Evo Morales que al cabo de 12 años, está claro, también se ha agotado y que debería dar curso a una fase de transición democrática. Y estamos entonces en un momento en el que, pudiendo ocurrir esto, además respetando la Constitución, no está ocurriendo. Tenemos al frente un modelo, una forma de gobierno que claramente se ha agotado. Hay varias razones profundas para esto, para el agotamiento, y que sin embargo quiere persistir. Pero ahora ya no solamente en contra de la ética, en contra de la democracia, de las libertades, sino en contra de la propia Constitución. Y algo más específico que caracteriza el momento, en contra del mandato popular del 21 de febrero. Este es el momento, Waldo. Así es, precisamente ya ingresando a esta segunda parte, ¿no? El pueblo debe estar consciente que en los últimos 10 años, 10 o 11 años, si bien hubo cierta estabilidad económica, eso no fue por virtud del actual gobierno, sino porque hay un parecido muy interesante entre la dictadura de Banzer y el gobierno de Morales, que en ambas coyunturas los precios se elevaron exponencialmente, los precios del petróleo, de los minerales, y tuvieron una bonanza económica, no porque eran buenos administradores del Estado, sino porque llegó plata, ¿no es cierto?, dentro del fenómeno macroeconómico, de afuera, gracias a nuestros recursos. Lo que pasó es que en ambos gobiernos no se supo administrar coherentemente esa riqueza, esa bonanza económica, que fue más a los bolsillos, tanto de Banzer como del gobierno actual, de los que forman parte del gobierno actual. Bien, pero entonces
lo que queda es entender que cuando había la obligación de generar las condiciones para mejoramiento de la democracia, porque incluso tenías las condiciones económicas. Otros gobiernos tuvieron problemas fundamentalmente por el factor económico. Y el gobierno de Evo Morales no los tuvo porque precisamente nunca se habían elevado a tal grado los precios de los minerales y de los hidrocarburos en el mercado internacional. Y recibió alguien dice, 2 loterías. La lotería del incremento de estos precios, que ayudó bastante a la economía boliviana, y la condonación de la deuda externa. Sin embargo, hoy día estamos con más de 9.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, Para no hablar de la deuda interna. para no hablar todavía. Entonces, ¿cómo no tener las condiciones para ingresar en el otro escenario si la parte económica la tenía resuelta, por lo menos coyunturalmente, ocuparse del mejoramiento democrático? ¿Qué significaba eso? Lo que dije hace un momento. Sanear la justicia boliviana, por ejemplo. El gobierno actual no la saneó, la terminó de corromper, la lumpenizó, hizo que ese fenómeno de que los jueces se subordinan a lo económico y a lo político se perfeccionó en el actual sistema. Y yo lo dije varias veces, aunque podía parecer una especulación, pero hoy día me ratifico. Al gobierno de Evo Morales no le conviene fiscales honestos, no le conviene jueces honestos, porque una persona honesta es muy difícil que se deje manipular por un político para distorsionar un fallo judicial o un requerimiento fiscal. Entonces, más bien, el perfil que ellos buscan hoy día, y me vas a dar razón porque en unos días la Asamblea Legislativa va a elegir al fiscal general. Esta semana parece. Claro, y más que fiscal general va a parecer general en lugar de fiscal, porque va a actuar con subordinación y constancia al gobierno. Entonces, es doloroso saber, porque en la Constitución, tú como abogado sabes, que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad. Es una especie de primo hermano del defensor del pueblo, el fiscal. Yo pregunto a través de este micrófono a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos ciudadanos en este país se sienten representados por el fiscal en cuanto a la defensa de sus intereses? ¿No es cierto? Peor, obviamente, del defensor del pueblo, que más parece defensor del puesto. Entonces, todos los mecanismos de atención ciudadana, de protección ciudadana, de preservación de los intereses y derechos ciudadanos han sido copados por el actual gobierno. Por tanto, sobran razones para decir, estamos viviendo una situación de absoluta indefensión ciudadana. Si no hay independencia de poderes, si la Defensoría del Pueblo está copada políticamente por el gobierno, lo mismo el Ministerio Público, y los jueces están ahí actuando, preguntando al político cómo van a fallar, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿dónde está la justicia? Y es por eso que la gente marcha muchas veces reclamando eso. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Qué queremos? Justicia. Porque no existe. Entonces, la democracia que debería servir para perfeccionar el sistema de administración de justicia en Bolivia, que debería servir para hacer de los derechos humanos cuestión de Estado, en el actual régimen se han reducido a su mínima expresión. No interesan los derechos humanos, no interesa la libertad de prensa, más que mucho este medio a través del que estamos hablando es independiente. Porque si tú lanzas una mirada, una gran parte de los medios de difusión orales y escritos actúan bajo el temor tremendo de que si hay alguna noticia o algún entrevistado que hable mal del régimen, inmediatamente le quita la publicidad, etc. Entonces hay formas muy groseras, perversas de violentar la libertad de prensa, la libertad de expresión. En ese escenario, obviamente, creo que es importante la toma de conciencia, una renovación de la mentalidad ciudadana en función de reconstruir nuestra democracia. Coincido, Waldo, con todo tu análisis. Y yo agregaría un elemento explicativo más de contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Es que mira, así como tú y yo estuvimos ese 10 de octubre, hace 36 años, tú me dices, estaba en el colegio. No, era como universitario. Eras dirigente universitario. No, yo estaba saliendo de la clandestinidad.
Yo era uno de los principales dirigentes del MIR de La Paz. Yo estaba saliendo de la clandestinidad. Bueno, como ambos fuimos partícipes, testigos, protagonistas, ese 10 de octubre, hace 36 años, mira, también lo fuimos en distintos lugares, ese mes de enero del año 2006, cuando se inauguraba este gobierno, ¿no? Que es un gobierno de los varios que ha habido en este periodo democrático. Como tú decías, 36 años de vida democrática, el mérito de los bolivianos es haber mantenido la democracia pese al paso de sucesivos gobiernos. Pero este paso, juntamente con los agotamientos estatales, ha debilitado la vida democrática. Mira cómo estaba la vida democrática en el momento en el que don Hernán Siles Suazo se vio obligado a los 4 años solamente, a los 3 años, obligado a renunciar. Había un momento difícil para la democracia. Cuán difícil, enormemente difícil fue ese momento en el que lo empujábamos a Gonzalo Sánchez Lozada en helicóptero. Había un tendal de muertos en nuestra ciudad y en el Alto, ¿no? Y cuán difícil va a ser el momento en el que se haga respetar el 21 de febrero, se haga respetar la Constitución política, en momentos en el que hay una violencia en contra de la Constitución y del voto popular. También se reduce, ¿no?, la calidad de la democracia. Y por eso te decía, a ver, como nosotros, mucha gente se estará preguntando, ¿qué pasó después de 13 años? El año 2006 yo era parte, me imagino que tú también, Waldo, pero tú lo dirás, yo era parte del entusiasmo de la gente. Había caído el modelo neoliberal y surgió una esperanza. ¿Qué pasó con esa esperanza? Para que al cabo de 13 años estemos aquí con Waldo lamentándonos de la suerte de la justicia, la suerte de los derechos humanos, la suerte de la economía. Yo te diría que este contexto más general tiene que ver con fracturas estructurales que esta conducción gubernamental le propinó a un proceso de acumulación que debió tener un destino distinto. Y yo destaco solamente 5 para que sigamos conversando y conocer tu criterio. La primera, la fractura ética. Mira, este gobierno surgió y nació con la esperanza de que se acabe el pillerío neoliberal. Pillerío neoliberal que también fue equiparado en su momento con el pillerío de las dictaduras, ¿no? Mira, y ahora tenemos el pillerío del populismo masista. Primera fractura, la fractura ética, el restablecimiento y la expansión de la corrupción. Segunda fractura, la fractura del autoritarismo, ¿no? Esta visión intolerante con las otras ideas. Y, por supuesto, a continuación de ello, la persecución de la oposición, de la disidencia, el recorte a las libertades, lo que decías tú, la mordaza a los medios de comunicación, la persecución judicial a los disidentes, a los políticos contrarios. La tercera fractura, el hegemonismo, el copamiento de todos los poderes, la subordinación de los poderes y terriblemente la subordinación de la justicia a los extremos más graves que hemos conocido en este tiempo. Mira, yo te hablaría de una cuarta fractura, la fractura del despilfarro. Tanto dinero que se ha ido por el caño y no hemos logrado cambiar la estructura productiva del país. No hemos logrado garantizar el empleo de los bolivianos. Hoy día, como hace 20 años o más, el 80% de nuestra población sigue debatiéndose en la informalidad. Hoy día, como hace 50 años, tenemos enormes déficits en salud, en educación, en empleo, en seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y finalmente, pero no en último lugar, la fractura indígena, que se visibilizó con la masacre en Chaparina, pero que está claro tiene su raíz profunda en esta visión extractivista, enemiga del medio ambiente, depredadora de nuestros recursos naturales y que ha echado por la borda, pues, todo lo que era una visión alternativa de desarrollo. Bueno, este es el contexto explicativo. Parecería que esto nos explica lo que hoy día estamos viviendo. Y esto parecería que nos explica por qué al cabo de 36 años, hoy día otra vez estamos lamentándonos de la vigencia democrática como una visión positiva, pero lamentándonos de su precariedad, ¿no? Del carácter precario. Y entonces, ¿cómo podemos enfrentar el próximo futuro a 36 años de la
recuperación democrática. Mira, tú mencionaste el tema indígena, a ver, para retomar esa parte. Justamente en 1990 se produjo la primera marcha indígena, que todos las recordamos, fue en el gobierno de Jaime Paz Zamora, porque el pueblo, la ciudadanía, especialmente la de las capitales, se enteró que indígenas no solo eran quechuas, aymaras y guaraníes, especialmente en la Amazonía había otros indígenas, tan ciudadanos como los que conocíamos. Y el día sábado ha muerto uno de esos líderes, Ticuazú. Tomás Ticuazú, murió. Él era un trío de líderes tan emblemáticos como don Ernesto Noé, Marcial Fabricano, Tomás Ticuazú, ¿no? Que pasaron a la historia y, bueno, nos ha dejado un dirigente tan valeroso, tan importante para el movimiento indígena. Pero lo grave de esto es que en un gobierno de un presidente indígena, por lo menos étnicamente indígena, pero culturalmente no tiene nada de indígena, ¿no? En ese gobierno que hacia afuera lanza la imagen y pretenden ganar puntos en el exterior con esa idea de un presidente indígena, ¿no? Supuestamente líder espiritual de los indígenas, es ese gobierno que ha generado masacres contra los hermanos indígenas. El caso de Chaparina es elocuente, y otros que se van dando, el apresamiento de dirigentes indígenas, la persecución de los mismos, y también de dirigentes campesinos. Tenemos hoy día, antes no queríamos reconocer que habían presos políticos, pero hoy día sí están. Creo que Franklin Gutiérrez, el máximo dirigente de ADEPCOCA, de los hermanos cocaleros de los Yungas, está preso políticamente. No hay una causa penal notoria, ostensible, que justifique su detención. Y ahí volvemos al tema de la justicia. Mira los jueces, los vocales, cómo se subordinan al poder político, porque la consigna es detener. De la misma manera que recuerdo que hace muchos años, cuando el propio Sánchez de Lozada en su primer gobierno estaba de presidente, se convirtió en preso político a don Manuel Morales Dávila. Igual lo mandaron, y claro, los jueces ahí se prestaron a ello, y hoy día pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante que en estos tiempos sepamos hablar con claridad. Si hay todavía gente que tiene miedo, que pierda ese miedo. Es doloroso ver que el gobierno, para contrarrestar las marchas voluntarias, las marchas de convicción que se están dando y que se va a dar, que se ha dado el 21 de febrero de este año o este 10 de octubre, él utilice a los funcionarios públicos, utilice a gente pagada y otros que salen a marchar simplemente para recibir la ficha o por miedo a perder la fuente de trabajo. Qué criminal es jugar con el estómago de la gente, con la fuente de trabajo, decirle: no marchas, no te inscribes a los libros del partido y pierdes tu trabajo. Además, no haces inscribir a otros y pierdes tu trabajo. O sea, yo le llamaría una especie de malversación, de malutilización, de uso indebido de influencias, que es la figura delictiva vinculada a estos temas, el obligar a la gente a apoyar al presidente, o a apoyar la repostulación, o a apoyar la inscripción. Entonces, todo eso nos muestra que no hay buena leche en las autoridades. Ya no es un problema de diferencias ideológicas, o que unos en la oposición es natural que se oponga al oficialismo. Ya no ese es el tema. Hoy día estamos frente a un régimen que está dispuesto a extinguir, a darle con todo a quienes se crucen en su camino. Y entonces, en esa obsesión de mantenerse en el poder forever, es decir, de manera vitalicia, ¿no? Obviamente va a tener que chocar, ya ha chocado con la democracia, choca con la Constitución, choca con los derechos humanos, choca con el Estado de Derecho, porque ya todo lo ha pisado, pero es obvio que no nos va a poder pisar a quienes tenemos un mínimo de dignidad. Ha afectado incluso hasta las universidades, se ha comprado autoridades universitarias y en sus casos los ha amedrentado. No podía ser lo mismo con la UNSA, obviamente, porque ahí el peso institucional de la UNSA, su tradición de lucha, le da la suficiente fortaleza moral como para no prestarse a estas cosas. Pero yo siento
siento esa actitud represiva, siento esa intención permanente de afectar a la institución, insulta a los estudiantes de la UNSA el rato que le da la gana el presidente, etcétera. Bueno, pero obviamente no va a lograr el propósito de doblegarla. Pero no solo es la UNSA, sino yo me refiero a todo un movimiento ciudadano que en estos últimos meses fue tomando conciencia. Ese repudio al régimen está creciendo exponencialmente, y en esa lógica, obviamente, quienes habíamos asumido esta lucha para defender principios, no podemos distraernos con un tema netamente electoral. Astutamente, más que inteligentemente, astutamente el gobierno, aprovechando sus 2/3, ha introducido esa bendita ley de partidos, donde ya impone un calendario electoral y ha hecho que hasta algunas entidades que estaban muy consecuentemente defendiendo el 21F, defendiendo la democracia, se ocupe del tema electoral. Pero nosotros partimos de este criterio de que no sabemos qué puede pasar en el país, pero sí las instituciones que desde unos inicios habíamos asumido un compromiso con el pueblo de defender por lo menos 4 paradigmas: vigencia de la Constitución Política del Estado, vigencia de la democracia, vigencia de los derechos humanos y respeto absoluto a los resultados del 21F, del referéndum, por tratarse de una decisión soberana de un pueblo. No lo podemos abandonar así tan fácil, ¿no?, para dedicarnos al ámbito electoral, incluso renunciando a aspiraciones propias. Por consiguiente, me parece fundamental aclararle esto a la ciudadanía. No vamos a satanizar, no vamos a dar criterios a favor ni en contra de quienes están candidateando. Creo que están en su derecho ciudadano, pero las instituciones como la universidad, la Asamblea de Derechos Humanos, todo lo que es CONADE, los movimientos ciudadanos, hemos asumido ese compromiso con el país y tenemos que ser consecuentes hasta el final. Mira, los tiempos políticos, cada 5 años, se convierten en tiempos electorales. Así es. Por la sencilla razón de que hemos optado por el sistema democrático, ¿no? Y cada 5 años se le consulta al país para que a través de su voto institucionalice los poderes públicos, ¿no? Entonces, los tiempos políticos tienen su remate en los tiempos electorales, ¿no? Y lo que ha hecho el gobierno, tú lo apuntabas bien, es precipitar los tiempos políticos y convertirlos anticipadamente en tiempos electorales. Un término más sencillo que se electoralizó, pero yo quería decir esto, ¿no? No, los tiempos electorales no son tampoco una cuestión ajena. No, son la culminación de los tiempos políticos que luego tienen que renovarse por la vía democrática, ¿no? Claro, el gobierno lo que ha hecho es anticipar esos tiempos políticos para atropellar a la oposición, que está relativamente desorganizada, ¿no? Para, yo te diría, neutralizar a las plataformas ciudadanas que han surgido con tanta fuerza, con tanto vigor, y sobre todo para intentar dilucidar el 21 de febrero antes y no cuando correspondía. Porque la habilitación o no de Evo Morales, esta candidatura ilegítima en contra de la Constitución, la iba a definir como tal el Tribunal Supremo Electoral el próximo año, en julio más o menos, ¿no? Ahora tiene que definirlo en enero. El 8 de diciembre, han dicho. Oh, perdón, el 8 de diciembre, sí. Aquí está el comunicado donde establece el calendario. Claro, dice, tienen que inscribirse las candidaturas el miércoles 28 de noviembre de este año. Claro. O sea, de aquí a un mes y medio. Y el sábado 8 de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral dirá cuál candidatura cumple o no cumple con la Constitución. Bueno, entonces ha anticipado ese momento de definición. Yo creo que se está tratando el gobierno de evitar un largo año de desgaste, porque es obvio que el conjunto de los ciudadanos, plataformas, partidos, organizaciones, instituciones, todas democráticas,
no vamos a aceptar la candidatura de Evo Morales en contra de la Constitución. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Sí, el 21 de febrero, pero en todo caso, el próximo año, el año 2019, en octubre, van a haber elecciones, Waldo. Con Evo o sin Evo candidato. Y entonces está claro que esos tiempos electorales anticipados van a culminar con una elección. ¿Cómo hacemos para culminar adecuadamente ese momento a partir de este contexto que hemos conversado en este primer largo momento de nuestro programa, ¿no? Está claro que después de 13 años hay un esquema político gubernamental agotado, fallido. La corrupción, la visión antiindígena, el extractivismo, el sometimiento de la justicia, el despilfarro, todo lo que hemos intercambiado, ¿no? Está claro que el próximo año tiene que resolverse esto. Estos gobernantes que malversaron una oportunidad histórica deberían irse. Claro, deberían irse. No quieren hacerlo. Están planteando una fórmula continuista contraria a la Constitución. Pero está claro que van a haber elecciones y ese es el momento, esa es la oportunidad para que democráticamente se vayan. Porque no es que se vayan y dejan un vacío. No, se van y viene otro gobierno. Ojalá un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Y entonces no hay contradicción entre momento político y momento electoral. Claro. No hay contradicción entre defensa de la Constitución y propuestas electorales alternativas para que se hagan cargo del gobierno. No, estoy de acuerdo. Pero lo que yo razonaba es que si quienes estamos llevando la bandera, ¿no? De manera muy clara lo hemos planteado, el no a la postulación de Evo Morales, Álvaro García, no tanto la persona, sino el antecedente peligroso de violar cualquier dato de la Constitución porque le conviene... Es la defensa del voto popular, claro. Y del voto popular y del Estado de Derecho, ¿no? Ahora, hay un detalle que no has mencionado y que puede parecer especulación, pero que creo necesario advertirlo. Justamente por todo lo que estuvo haciendo el gobierno, todo lo que ha hecho este gobierno en cuanto a sus decisiones políticas, además de ser antidemocráticas, son en función de su obsesión de continuar en el poder. ¿Qué significa esto? Yo soy un convencido de que si el actual gobierno y sus protagonistas, Morales, Álvaro García, en fin, el MAS, ¿no? Si ellos no se convencen o autoconvencen de que están seguras su victoria en la próxima elección, no van a haber elecciones. ¿Qué va a haber entonces? Pues nos van a llevar a un escenario de facto parecido a lo que viven algunos países vecinos, bueno, ni tan vecinos, sino países con un régimen de gobierno afín al actual, al nuestro. Es decir, hablando más claro, los miembros del actual gobierno podrán ser corruptos, podrán ser autoritarios, podrán ser vulneradores de derechos, pero no son tontos. Y si ellos están obsesionados por mantenerse en el poder, esa es su prioridad. Por eso han empezado pisoteando la Constitución para ponerlo a Evo y a Álvaro de candidatos. Por tanto, si en los cálculos, en las encuestas, ellos advierten, no solo las encuestas que salen a la prensa, ¿no? Y se publicitan, sino las encuestas propias, digamos, donde ellos quieren saber la verdad, ¿no? Si todo ese cálculo les muestra que por la vía electoral transparente, limpia, no tienen posibilidades de ganar, no van a haber elecciones, acuérdense de mí. Que es tan peligroso lo que digo, porque es coherente con la forma de conducta de nuestros gobernantes. Ellos hace tiempo que se han sacado la camiseta de la democracia. Ellos hace tiempo que han hecho a un lado la Constitución. Hace tiempo que ni siquiera ya usan, por ejemplo, lo que es la consulta ciudadana, que debería primar especialmente en el tema de los derechos indígenas. ¿No es verdad? La consulta previa informada. La Constitución ya es una piedra en el zapato para el actual gobierno.
Por tanto, ellos o hacen un fraude gigantesco, aprovechando su estadía en el poder, y que tienen el control absoluto, por lo menos de las 9 cortes departamentales, ¿no? O hacen un fraude electoral, pero con una garantía anticipada de que van a salir victoriosos, entre comillas, fruto de ese fraude. Y ojalá que me estén escuchando ellos, porque puedo decirlo delante de ellos, ¿no? O, si no está garantizado ese fraude, no van a ir a unas elecciones limpias porque no tienen posibilidad de ganar por el desgaste que han tenido, y cada día que pasa va perdiendo convocatoria ciudadana el señor Morales. Entonces, ¿por qué yo voy a creer en ellos de que quieren jugar a la democracia cuando todo lo que han hecho hasta hoy día es antidemocrático? Tiene un asidero, además, lo que dices. Ya han desconocido el voto popular. Ya lo han hecho. Aquí está. Concurrimos el 26 o el 21 de febrero. Concurrimos el 21 de febrero. Amigos y amigas, ustedes todos hemos concurrido. Hemos votado. Y por mayoría absoluta ha ganado el no. El no, y lo han desconocido. Y a los pocos días nos han dicho que van a buscar segundo tiempo. A los pocos días nos han dicho que los habíamos engañado, no sé a quiénes, ¿no? A los que están en el poder. Sí, que los habíamos engañado porque apareció doña Gabriela Zapata, Achacollo, que todos fueron mentiras y que por tanto ese voto no valía. O sea, tenemos un antecedente muy importante para afirmar lo que dices tú. Incluso hablaron de un segundo referéndum. Claro. Esos tiempos. Ahora, ¿por qué han desistido de eso? Porque hubieran perdido, pues, claro. Porque se hubiese incrementado el no. Entonces, como ellos saben que en las urnas no les va a ir bien, tienen dos opciones. Bueno, está bien. O viabilizan una elección fraudulenta con algunos vocales que tienen en la nacional y las 9 departamentales, o interrumpen un proceso democrático, se van a inventar cualquier cosa. Coincido en tu visión a partir de este antecedente. Aquí no estamos especulando, ya desconocieron el voto popular. Claro. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que no lo van a hacer el próximo año? Claro. ¿Qué nos lleva a pensar que se han vuelto enteramente democráticos? ¿Qué nos lleva a pensar que han recapacitado y ahora van a respetar el voto popular? No, nada. Siguen siendo los mismos y peores, al extremo que no ha faltado algún corifeo bien conocido del gobierno que dice que en La Haya hemos triunfado, ¿no? Sí. Claro, así como tú te sonríes, yo me he sonreído y se sonríe toda la gente. Pero tienen ese nivel de cinismo para explicar sus propias derrotas. Bueno, entonces, ¿qué se hace frente a eso? Mira, yo creo ahí que ahí está el tema. Ahí está el tema. Claro. El otro día, en una concentración en San Francisco, yo dije algo. De los 15 minutos que hablé, la prensa se quedó con una partecita. Y cuando yo dije, llegó el momento en que el pueblo construya su propio instrumento. Porque cuando el pueblo participa protagónicamente en la defensa de la democracia o en la lucha contra las dictaduras, no hay dirigente que valga. Es decir, no hay político débil que valga. Y en ese escenario probable, no se puede asegurar, pero es una probabilidad lo que estoy diciendo, este pueblo necesita un instrumento que salga a las calles, que defienda. Yo lo sé, no voy a dar juicios de valor si los actuales dirigentes de la oposición van a estar a la altura, ¿no es cierto?, de esos desafíos. No quiero juzgar, pero tampoco metería las manos al fuego por ellos, porque van a ser momentos muy complejos con un régimen que va a querer catapultarse por la fuerza, ya no por la razón ni por la ley, va a querer catapultarse, y un pueblo que no lo va a permitir. En ese momento es quien va a ser la prueba de fuego para los verdaderos defensores del pueblo. Mira, al tiempo que se da una respuesta política, al tiempo que se construye una propuesta electoral, tiene que ir construyéndose este instrumento político, que es la única forma, en eso coincido contigo, de impedir lo que puede ser un debilitamiento ya extremo
de la vida democrática hasta su afectación esencial con lo que sería un fraude, tú lo has dicho, con lo que podría ser una salida distinta que interrumpa las elecciones. Entiendo que te has referido a Venezuela, a Nicaragua, ¿no? Claro. Donde han hecho asamblea constituyente, donde han empezado a matar a los muchachos en la calle de manera brutal. Bueno, para impedir todo eso tenemos que generar respuestas, ¿no? Así es. Y bueno, las respuestas sí, a la base de la respuesta está un renovado instrumento político que exprese la necesidad de un nuevo momento estatal y, por supuesto, la necesidad de un recambio gubernamental consecuente, ¿no? O sea, emergente de ese proyecto. Pero bueno, las cosas son bien concretas, Waldo, ¿no? Tenemos que hacer ese instrumento político, tenemos que hacer de esa respuesta política también una respuesta electoral. Y resulta que cuando hablas de política, cuando hablas de coyunturas, no es que tienes una linda vitrina donde tienes varias cosas para escoger, ¿no? Donde puedes escoger esta que está más bonita, no, esta otra que está un poquito más renovada, ¿no? O esta tercera que de repente está un poquito más amplia. No, ahí tienes no es una vitrina lo que tenemos, es un panorama en el que han surgido candidatos, están surgiendo candidatos que al tiempo de formular seguramente propuestas electorales, van a tener que formular una propuesta de país. Y eso no es sino lo que tú dices. Van a formular las bases de un nuevo instrumento, claro, ¿no? No es que va a haber candidatos que no representan nada. Lo sabrán algunos, indudablemente, pero aquí de lo que se trata es de ver qué es lo que tenemos al frente. Y te pregunto yo, ¿qué es lo que tenemos al frente? Porque lo que no tenemos es mucho tiempo, ¿no? Mira, vuelvo al calendario electoral. Hay que registrar alianzas el 13 de noviembre, porque el viernes 19 de octubre, o sea, la próxima semana casi, hay convocatoria a elecciones primarias. Claro. Para esas elecciones primarias, el 13 de noviembre hay que registrar candidatos. Y mira, el miércoles 28 de noviembre hay que inscribir los binomios. Así es. Para finalmente el domingo 27 de enero tener primarias. O sea, tenemos ya no meses por delante, tenemos semanas por delante. Y en esas semanas es donde el país, nuestra comunidad, tiene que darles respuestas. Ahora, parte de la lucha, ¿no? está en el pliego que vamos a plantear, porque va a haber un cabildo el día miércoles, es exigir la abrogatoria de la ley de partidos, y al abrogarse la misma, obviamente, quedarían sin efecto todas estas contingencias, pero es parte de esa lucha. Mira, yo voy a apoyar eso, pero te puedo anticipar que eso es poco probable de lograrse, ¿no? Mira, y entonces, por el poco tiempo y frente a las pocas probabilidades, porque la ley de partidos, o esta ley, sí, de partidos, esta ley de primarias, para decirlo en el reduccionismo que tiene, ha sido aprobada hace un mes y medio, ¿no? Y resulta que está ahí, está vigente, y no parece haber la fuerza movilizada para cambiarlo. Yo voy a apoyar esto, pero ¿qué pasa si no lo logramos? Y las semanas y los días siguen transcurriendo. ¿Cómo se presenta el panorama? Pero yo recuerdo que cuando se suscitó la ley del Código Penal, ¿no? El sistema penal, inicialmente la lucha era contra dos artículos. Y después vino con tanta contundencia que terminó finalmente logrando la abrogatoria total. Ahora, las circunstancias pueden ser diferentes, pero bueno, la peor lucha es aquella que no se hace. Y creo que el día miércoles se va a iniciar una lucha de veras, que tiene una connotación absolutamente democrática, es pacífica, podríamos decir es gandiana, pero es una lucha que no quiere desistir de estas consignas. Y nosotros pensamos arrinconar al gobierno hasta que la Asamblea Legislativa abrogue esa norma y deje y permita jugar limpio en democracia. Porque al final lo que exigimos es que este gobierno rompa esa consigna que le ha lanzado al país. La consigna y el mensaje que le da al país el gobierno es: jugar sucio y te va a ir bien. Entonces nosotros queremos que se juegue limpio. Está bien, yo voy a apoyar esa consigna. Pero la ley de partidos políticos tiene ya 40 días de vigencia y se está aplicando todos los días, ¿no?
intentemos hacer lo que tú dices. ¿Qué viene después si no lo logramos? Sabiendo que los tiempos están atropellando. Los tiempos electorales están atropellando los tiempos políticos. Tú me estás planteando una lucha gandiana, es un tiempo político. La lucha contra esta ley es parte de los tiempos políticos. Pero por eso es que nosotros tampoco estamos atacando lo que te dije a un principio. No vamos a dar ni criterios a favor ni en contra de quienes apunten al tema electoral. ¿Cómo gana un candidato, Waldo, si no tiene criterios a favor? ¿Cómo gana un... A ver. O sea, te digo... Claro, pero es muy difícil, es que es un tema que hay que saber leer en la población. Por eso yo converso mucho con el taxista, con el ciudadano de a pie, y he visto que mucha gente, quiere que se priorice esta lucha. Ahora, si los políticos, los partidos de oposición, o en fin, no les negamos ese su derecho, pero creemos que los que estamos en la trinchera de la defensa de la democracia y de los derechos humanos, podríamos, de todas maneras, perder mucha fuerza en esta lucha si de pronto aparecemos apoyando a un candidato o renegando de otro, ¿no? No, lo que voy es a que no es una lucha distinta a la otra. Yo no creo que se trate de compartimentos estancos, y cuanto más van pasando las semanas y los días, más se van fusionando los tiempos. Y entonces, por supuesto, no se trata de que el CONADE, la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo, la dirigencia que tú representas, apoye hoy día a tal o cual candidato. No, no estoy yendo a eso, sino al hecho de que no me parece conveniente emitir un mensaje donde que los partidos se hagan cargo de las elecciones y nosotros nos hacemos cargo de la defensa del 21 de febrero y de la democracia. No, los partidos tienen que defender el 21 de febrero, por supuesto. Y la comunidad no partidaria tiene que optar en algún momento por una opción electoral. No separemos, quiero decirte simplemente, ¿no? No creo que sean compartimentos estancos. ¿Eran distintos o era posible verlos de manera diferente en el tiempo antes, cuando teníamos un largo tiempo de defensa del 21 de febrero y después un otro tiempo ya no tan largo para ver los temas electorales antes de esta ley? Tú decías la astucia, ¿no? La inteligencia perversa del MAS, la astucia, ha sido comprimir esos tiempos y obligarnos a pensar prácticamente en un solo tiempo, sí, con énfasis distintos, ¿no? Tal vez el énfasis todavía es el énfasis del 21 de febrero, pero el 21 de febrero no está desligado de una propuesta alternativa precisamente para garantizar su defensa y su cumplimiento. Es esto lo que seguramente vamos a tener el 10 de octubre en San Francisco y en los días próximos. Nos estamos yendo y te pido que nos despidas, Waldo, y un gusto haber estado contigo este lunes. Agradecerte, Juan, por la gentileza de invitarme, por tu sinceridad en las expresiones, por iluminarnos también con tus ideas, y desde luego un abrazo cariñoso a nuestra gente, a nuestro pueblo, y a los oyentes de esta emisora, de este programa, y decirles no pierdan la esperanza. Yo creo que nuestra democracia va a florecer más que como el ave fénix. Los exabruptos de los que están en el poder más bien están ayudándonos a que nuestro sistema democrático renazca con todas sus virtudes para beneficio del país, de todos los bolivianos y bolivianas, y por ello debemos continuar en la lucha. Bueno, entonces, amigos y amigas, nos vamos a ver el lunes, pero como hace 36 años, Waldo, Así. Todos a San Francisco. Todos a San Francisco el miércoles por la tarde. Todos a San Francisco a defender la democracia, a revalorizar la memoria de nuestros caídos y darle perspectivas a esta democracia que es construcción de todos. Buenas tardes. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.